Hay mucha gente acá, ¿eh? Vamos a ver si tal vez me pongo así mejor. So. Okay, I guess we're live. Welcome everyone to the Estamos en ARPG vivo. Roundtable. This is a real star-studded lineup we have for you guys. It is one that you can participate in. We have a code on the screen if you want to submit some questions. Okay. That's been the case for a lot of the other roundtables and events, as you know. Hopefully you know how to use it by now. This is a really amazing lineup. We only have about an hour, so I want to apologize ahead of time if I have to cut anyone off. Ideally, we'd want this around 10 hours, but you know, esto sería ideal que durara 10 horas, pero tenemos nada más let's just do a quick round of introductions, but I do want to remind you guys, these are the real juggernauts of the ARPG Estos son los juggernauts de el If you have ARPG. enjoyed an ARPG game, most likely they have made it. Si has disfrutado de un juego de RPG, probablemente ellos lo hicieron o lo han influenciado fuertemente. And we can go around, perhaps with David, maybe you want to introduce yourself and talk about either a project you are working on or have enjoyed working on. Okay. Yeah, my name's David Brevik, and David Brevik. I've been making games for 30-something years now, juegos por más de 30 años. Made all sorts of Muchos tipos de juegos ARPGs, RPG. Diablo 2, Diablo 2, Marvel Heroes. Heroes. We made Hellgate London. Hellgate London. And I've consulted on a million other projects. Consultado en un millón de done a bunch of productos. other things. Right now I have about 47 jobs, so Tengo como 47 trabajos. I'm doing consulting for a VC to have my own publishing company, to have my own indie game company. Tengo mi all sorts propio of juego things. de So, indie y un montón de otras cosas. that's me in a nutshell. Eso soy yo. There's going to be some repetition because we all started together. Right. Va a haber repetición porque empezamos juntos. But yeah, my name's Max Schaefer. Max and Schaefer. I've also been making ARPGs from the También estaba get-go, the haciendo Diablos, RPG por un largo Hellgate tiempo. London, and then we teamed up Diablo with Diablos. Travis to make the Torchlight series. Y nos And juntamos con Travis para hacer la serie de Torchlight. game as VP of Games at Zynga, and it will not be a mobile game. Hemos hecho un juego, vamos a hacer un juego en Zynga que no va a ser mobile. Cross-platform. I'm Eric Schaefer, Max's brother. Soy el hermano de made with Max. these guys and these guys. Diablo 1, Diablo 2, Hice con estos Hellgate tipos London, Torchlight 1, Diablo Torchlight 1, 2, Diablo 2 Rebel Galaxy, and Rebel Galaxy Outlaw. y todos los que están nombrando. Highlights of my career. Los highlights de mi Retired for a carrera. little bit, but then I'm dragged back in. I've got a new indie studio called Moonbeast. You guys can look it up, moonbeast.com, though we have nothing interesting to say yet. So. Estuve retirado por un tiempo, pero tengo un estudio indie que se llama Moonbeast. No tenemos nada interesante para hacer por ahora. The first ARPG I made was Fate, which people tell me they played on their parents' laptops, and then I feel really old. Travis Baldry. After that, I went to work with everyone here when they were a flagship, and I was the lead on a little project called Mythos, which was another action RPG, which se llama Mitos, que era otro now RPG. disappeared into the ether. Y ahora desapareció en el And ether. afterward, when we started Runic, we made Torchlight 1 and 2. Y después hicimos Torchlight Eric and 1 y I 2. then moved on to make the Rebel Galaxy games, as he mentioned, and now I've effectively retired from games, and Y ahora I me retiré narrate de juegos. audiobooks and write novels. Y escribo novelas. Because I guess I'm just a flip-flopper. Y hago audiobooks. Hi, I'm Chris Wilson Hola. from Grinding Gig. Soy Chris Wilson de Grinding Gig. My first game was Path of Exile, and I'd like to say my 41st game was a Path of Exile expansion by now. Mi primer juego es Been Path of entirely Exile that y mi franchise for my 47avo entire juego career. ha sido una expansión de Path of Exile. I'm Eric Olofsson. I used to work for 15 years on this little game called Path of Exile. Tengo como 15 años en este juego que se A llama year Path and of a Exile. half, Y en el pasado ventured out on my own to make a physical card game called Sorcery Contested Round. y hice algo, So, un juego de cartas new- físico que se new llama very small Sorcery studio Contest. there. Y es un All right, estudio de thank you very nombre. much.
We're going to kick it off with some questions here. Vamos a hacer unas I want you guys to preguntas. feel free to Están maybe libres add in de or, añadir you know, develop a conversation. o I'm sure sacar una everyone would conversación. love to hear your Seguro que todos different van a estar perspectives on things. felices de escuchar sus perspectivas en So the algunas cosas. first question that I thought Primera was really pregunta es, interesting from the audience here, how do you feel about the current trend of having every attack be telegraphed by red marks on the ground? ¿qué piensas de la idea de que todos los ataques tienen que estar telegrafiados con algo rojo en el piso? Fighting about this, I don't like it. No me gusta. I'd like to have the tell be the animation Me and gusta the que la action and animación not sea some large y la piece acción of geometry y on the no ground. una geometría en el piso. Sometimes you have to do it and A it veces should be tienes que subtle. hacerlo, I don't generally like pero it though. I yo think it's a generalmente bad no me trend. gusta. Me parece que es muy, muy mal What do you think, estilo. Dave? I disagree because I'm a systems person, but Yo no estoy de I acuerdo kind of understand porque it. So entiendo, pero yeah, I think that I think that making it a little bit less visible is creo que hacerlo acceptable. un poquito menos visible es aceptable. Pero a él le gusta la Literally had this idea. argument. Literalmente tuvimos esta discusión Repeatedly. repetidas veces. I've never used it myself. Nunca lo he but, usado yo mismo, It's a valid tool. pero es I una like it in some herramienta games. válida. Me gustan algunos juegos. I like the intuitive feeling of distances and feeling like I've gotten a handle on things. Me gusta Having that innate knowledge without a helper. la Get it. sensación intuitiva de eso sin We've verlo en tried really pantalla. hard on Path of Exile to have things be visible on the screen as a real scene. Like we don't do damage numbers and that kind of stuff because we want you to actually feel the visceralness of combat. Nos And gusta telegraphing la is a lot idea de like no that, where, tener well, I don't work números on, de fights that combate telegraph the text myself y- because I do items and stuff. My understanding is the team will telegraph through animation y que el before equipo they va a telegraph through telegrafiar por effects where animaciones, que possible. él trabaja más que todo en ítems, pero eso es lo que a él le gusta también. Yeah, I would say that it's best to avoid it as much as possible. Es mejor evitarlo lo and más as long as posible, possible. And y there's a way mientras- to teach the players about dangerous attacks. Y sería Coming to say, lo ideal hacerlo in a level, you can que have small enseñar a los monsters jugadores do an attack that's donde similar pequeños monstruos hagan ataques similares compared to the boss attack. a los that jefes. so you can kind of teach the player earlier about it, and that's kind of the good way of doing it. But it's also a very slow way that requires a lot of planning. So it is kind of understandable that you would use the red mark sometimes. y que a veces es entendible porque se usan. Is kind of my thing. Like, you can see things that are telegraphed, and it could be a subtle, in-universe color. Yeah. Now, everyone here has a lot of experience Entonces, with que ARPGs in general. rojo generalmente es A la lot of forma the questions universal we're de getting ser have to peligro. do with what started it. Why is it that you have all tried to perfect the ARPG genre Pero in es que your todos own ustedes han different ways? intentado How did de it start? perfeccionar el RPG Started from- de su forma. Playing a lot of game. Oh boy, this is really going This to is, date me. how much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? In late in high, maybe it was high school, early college. Viene de I jugar started muchos playing juegos. a game called Rogue, where the term Cuando roguelike estaba en la comes universidad from. jugó algo que se And, llama Rogue. And then moved on to some other versions. People made similar kind of games. Y donde otras personas hicieron juegos similares. Band, NetHack, things like that, which were ASCII games where Estaban you were juegos- like the at juegos de symbol attacking ASCII. the letter K. Ok, donde un símbolo and they atacaba la had letra K. Random levels and random Y items random and stuff levels. like that. You leveled up in it. Y subías de nivel y I cosas played del that estilo. to death. And then so Jugué when eso hasta la muerte. we got together and we made our own Cuando nos studio, juntamos, then hicimos nuestro propio estudio. we want to kind of take that Queríamos hacer gameplay eso, that I had ese played for estilo de so juego, long, and jugué por tanto kind tiempo, of update it, make it y a mejorarlo, real, actualizarlo, put graphics on it, make it ponerle gráficos, make it kind of pop, and so haciendo that que se sienta but bien. still keep a lot of the core, which was the random levels and the Pero random mantener items, el núcleo que all era the juegos al different azar, monsters that can show up and stuff distintos like that. So monstruos. that's really, I think, where Así que- it mainly comes from. Eso es Yeah, donde I think principalmente viene. For some of us, we were kids playing Dungeons and Dragons with Nosotros éramos niños some level jugando of Dungeons and Dragons, ADHD where we just cierto wanted to nivel get to de the killing, ADHD y solamente And, queríamos ir a eso de and matar. At the time, computer RPGs tended to be kind of story heavy and stat heavy. Y and la you'd roll mayoría de your los RPG characters, and historias it would be tenían que an ver hour con before you got to kill your first skeleton. historia en lugar And we de, thought, you know what, we de should be ser killing como a skeleton fuertes en within a acción. minute or two, Y nosotros and, dijimos, deberíamos so that estar was kind of matando one of our esqueletos goals, en was just menos get de to un the minuto. action. There's plenty of time for storytelling. Hay muchos momentos but you don't para have to front load historia, it so much. pero And then nosotros no lo I disfrutábamos
disfrutábamos tanto. Eric, you can talk about how we got the camera angle and ¿Cómo llegamos al the way ángulo we de look cámara? at an ARPG. I'm going to Esa es skip buena. that. I don't have to listen to my brother's question. Vas a saltar eso para no escuchar la broma. For me, why I liked, I just keep La making pregunta the de same mi game in hermano. a sense, is for me, when we killed our first skeleton, Cuando matamos a nuestro primer and the esqueleto, first shield or whatever popped out, y el primer ítem all I sale, can ever do is just iterate on that. I just Solo think, vamos a iterar okay, sobre eso. let's kill the next monster, let's get the next piece of loot. And matar my al mind siguiente was just monstruo kinda y sacar el hardwired to siguiente ítem. constantly follow that pattern. Y seguir ese And, I patrón just find it enjoyable constantemente. to do and Siento que es algo enjoyable to play. divertido de So hacer, divertido de that's my jugar. ARPG story. I think Esa es mi historia. my first, as close to an ARPG as I could get, apart from NetHack, was Telengard on the C64. Avalon Hill put it Sé out. que no me conozco ese juego para had nada. an infinite, randomly generated, Ese tenía deterministic dungeon. So it was the un same dungeon every single time, but it went determinista, on pero forever. aleatorio And this was y era running on infinito. a real piece of crap. Era una And pedazo I de was just kind of porquería, amazed by it. And it also pero just quedé had a impresionado very por eso. weird sense of humor. Like Pero you tenía would como un come sentido across an raro elf de and it would humor. say, the elf likes your body and gives you a sword +1. It was El elfo le gusta tu cuerpo, así que te dio I una remade espada this más game, uno. I liked it so much. And then Entonces, traté de later on, rehacer este juego porque me gustaba Diablo tanto. 1, Y you con know, Diablo 1, I was hooked. desde Diablo 1 me quedé... Yep, it started Encantado. with Diablo, and thank you guys, by the way, for that. Empezó con Diablo y les agradezco muchísimo a Yeah, ustedes. rounds of applause. Wow. I played Diablo 1 Jugué obsessively Diablo until 1 Diablo 2 was announced, obsesivamente and hasta then que salió I Diablo remember 2. getting in trouble at high school for watching Diablo 2 trailers on the school computers Y- where I wasn't supposed to be at lunchtime. And, Me metía en my problemas parents por ver teacher trailers de was Diablo 2 throwing me out, interested in it, en el but he receso wanted del me to del get out of colegio there. donde no debería estar. And so, yeah, when Diablo 2 was released, I played it obsessively for a very Cuando long salió time. My Diablo friends 2 lo wouldn't jugué understand the degree of that obsession, and I took the una game forma apart to obsesiva. learn exactly how it works. And Y lo approached Eric, descuarticé, who I met quería saber playing it, exactamente and cómo Jonathan, who I funcionaba. knew from school, and said, we need to make a game like this. It's Tenemos que hacer un juego perfect, como and, este, you know, es there's no perfecto. sequel on the horizon, and there's No hay millions secuela, and no hay millions of secuela players out there who en el horizonte, want something just y hay like this, so millones de let's try jugadores to que quieren ver algo understand así. its essence as best we can, and, Y vamos a you tratar de hacer know, do uno our best en service to su the genre esencia and try to lo make mejor some kind of posible. spiritual successor. So it all Y started tratar with de a hacer product. un sucesor espiritual lo más cercano que And podamos. thank you, by the way, for taking up the mantle so we can go on to other things. Y gracias por tomar el manto para que nosotros podamos seguir haciendo otras cosas. Yeah, I think Oh my Eric God, said dude. most of it. It's just something Wow. special about clicking a monster, an item pops out, so that Wow. you equip that, so you can. Ese es el click a clip, no he slightly terminado la cosa, harder ese es el monster, clip de toda la and then entrevista. Everything todo el Q&A. sort of just goes from there. And there's something with Wow. the UI as well, where you just have the top-down camera, and everything is kind of simple and viewable. Dice que hay algo al respecto del cut UI straight to the que es bastante addiction, simple I guess. de la cámara, que es como que todo está claro y entendible y Once solamente the vas monsters y haces die cosas. and they drop their shields, Cuando los the monstruos next step mueren becomes, y tropean well, sus maybe escudos, trading it. We have a few el questions próximo about that, and I kind of paso want to tal tie vez in es what I tradearlo. was still thinking. What do you guys think about gold and or trading in ARPGs? ¿Qué piensan ustedes de oro y tradear en RPGs? Well, Esa es buena. I like trading. Me encanta tradear. I think Chris and I have little different views on this. Creo que Chris y yo tenemos algunas diferencias en eso. We've talked about this quite a bit. Hemos hablado bastante de esto. I think that the easier it is to trade the item, the more you need something that restricts trading. Mientras sea más fácil tradear un ítem, debería haber alguna restricción para tradear. Some sort of binding system, or the item can only be traded a few times, or Algo como whatever que system un you ítem want. nada puede but ser the tuyo easier o nada you puedes make traerse una that, cantidad de veces. then the game loses a little bit about what it's about. Porque si no, el So juego se pierde un poquito if you de can lo get que everything es. by just trading, Si then todo lo you puedes hacer lose solamente kind of tradeando, the point of the moment-to-moment entonces pierdes un combat. So poquito it's important to el have punto trading, I del think, but combate de momento a momento. if you make trading difficult, then Si haces que el tradeo sea then difícil, it doesn't happen as often, and no kind of sucede is reserved for the players that tan seguido. are Está un poquito más reservado a los already jugadores. really deeply into the game and can then use that trading, and they're getting enjoyment out of it in many other ways. So Sacan I think el that disfrute del juego I de otras like partes. trading, but you have to be really careful with it. A mí me gusta because el it is trading, kind of the pero opposite hay of que tener the- cuidado the con whole eso. point of the playing the game. As Porque for gold, puede romper todo lo que I think tenga, gold is todo el important, punto del but juego. oftentimes people don't find uses for gold. So El as oro me long as you gusta, keep pero a veces gold no hay as an usos active para el oro. resource that you can use, I think Tiene que that, ser un recurso I like activo que picking up. uses. Pero me gusta agarrarlo. Now, my feeling on trading lootearlo. is that these are co-op games for the most part, and
you're there with your friends playing, and you should pretty much be able to trade unbridled with them. Sería bueno estar con tus amigos y tradear con ellos. Es una buena idea. Pero tienes una comunidad una comunidad global de millones de personas. Se evalúan un poco los ítems. Con tus amigos, tradea perfecto. Pero una vez que tienes una action house, siento que se puede degenerar. Interesante. Me gusta la colección y es parte del loot game. Coleccionar es algo que se mejora con tradear. Porque para eso tienes tus cosas que las puedes mover de aquí para allá. Creo que la Action House de Diablo 3 rompió la diversión del juego, como la mitad de diversión del juego. Esa no es la forma divertida de conseguir el loot. La forma divertida de conseguir el loot es por los rolls aleatorios en el combate. Part of the joy of the randomization is just dealing with whatever the hell you were dealt. Parte cool de los RPGs es lidiar con lo que sea que te haya pasado, de cómo haya salido, y tratar de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Respecto al oro, incluso si no es relevante, a mí me gusta el hit de dopamina de agarrar oro. Simplemente me gusta. Es como limpiar la niebla de la guerra, se siente bien. Nunca te molestarías agarrar dinero. Buen punto. Nunca me cansaría de recoger dinero. Saben todo lo que he dicho acerca del trading y he experimentado del oro en pagos Exile. Tú puedes decir que la idea del trading es que tú puedes tener un ítem y decir esto es valioso y es mío. Te lo puedo dar a ti, pero no lo voy a hacer. Si quieres que lo haga, es que darme algo valioso. Y también está a jugar solo self-found. Pero, y aunque yo prefiero jugar solo self-found, yo no quisiera hacer que Path of Exile sea completamente solo self-found, para que la gente pueda tener la experiencia de cómo conseguir los recursos para tener un ítem y si no, cómo conseguir el ítem por tus medios. Yeah, I'll just add a small thematic point about gold, where it's obviously good to have gold in the game because ¿Vamos a tener oro en el juego? Everyone knows what gold means. Pues todo el mundo sabe lo que el oro significa. Es algo a lo que quieres más. El oro tiene historia y todo pegado a él. Perfecto de esa forma. Pero tienes que asegurarte de que sea algo difícil de obtener y que no obtengas demasiado de eso. Una cosa importante del trading es que puedes conseguir el loot de alta calidad. ¿Cómo balanzas la cantidad con la calidad? Y teniendo en cuenta que ambos extremos se sienten como un poco pobres. ¿Dónde quedas tú y qué preferirías? I think that for me, if quantity at some level si la cantidad a cierto punto useless, like se vuelve inútil, and so if you have a lot of quantity, you're going to end up in a situation where tienes demasiada cantidad, quedas en una situación en la que dejas cosas en el piso todo el tiempo y empiezas a perder con esperanza. As the things drop and it's yet another, whatever low level, just green or white or whatever, cosas verdes o blancos, hierbas bajo. Like, okay, that's not really helping me anymore. Simplemente ya no me está ayudando. And then you're just praying for that orange. Estás rogando de que caiga esa cosa que es naranja. Y que preferiría que haya menos cantidad y que sea de mayor calidad. Pero dropear menos ítems y tener mayor calidad sería algo también bueno.
hay un balance delicado, porque asumirías que las personas, sobre todo al principio, no tienen muchas cosas, así que si hay sistemas que esos ítems blancos o gris, que haya una forma de craftearlos, que puedas hacer algo con eso, entonces tienen algún tipo de valor. Pero todo depende de tus sistemas y de cómo funcionan. Pero en general, yo prefiero mantener la cantidad de ítems lo más bajo que puedas, aunque fue exactamente lo contrario que yo hice en Héroes de Marvel, donde había muchos ítems, una piñata de loot. Pero creo que mantenerlo lo más bajo posible es mi idea. Yo estoy en desacuerdo. Puede llegar a un punto que hay demasiadas cosas, pero hemos tratado de reducirlo, de no dropear los blancos y los grises, bajarlo un poquito para atrás o no que caiga en absoluto. Y todo lo que estás dropeando son los verdes o los azules o los amarillos. Porque no hacemos todos de un color. Si los tiers altos van a perder su valor si no están cayendo los otros. O sea, la idea de esto es balancear que las cosas mágicas en el medio sean todavía apropiadas, haciendo que las cosas que sean low level sean como relevantes de alguna manera, sean para vender o algo. Pero creo que es difícil y tienes que jugar en el juego para tratar de conseguir un balance. Esto se siente relevante, tengo mucha basura para tener un contraste con las cosas que son interesantes. Creo que esto es algo que es demasiado basado en cómo se siente. Si tienes que todos los ítems blancos se conviertan como en algo de crafteo, se vuelve como una tarea que tienes que hacer. Pero estoy de acuerdo contigo. Es individual por juego. Hay que tratar de buscar qué es... depende mucho del juego y bueno, hay una tradición de dejar ítems blancos en el piso últimamente. And this is partly because we were trying to streamline things that we felt were unnecessary, which in almost all cases was a mistake. And it's related to when you actually look at the items that drop. Okay, for a start, a bunch of what you get on the ground. Estamos intentando que todo sea como lo más. And then you got potions, and we thought, aha, don't need those either. We've got flask charges, so that's all back on as well. But they've also got ammo, like simples posibles. Como por ejemplo, tratando de quitar la mayoría de cosas, como pociones. No las necesitamos porque tenemos cargas. No necesitamos flechas porque estén automáticas. Entonces tenemos ahora pociones que hacen que exploten, o cosas que puedes tirar, o cosas de lanzas que tienen una cantidad, que son por lo menos pociones que explotan, que nunca vas a usar, pero representan un porcentaje del drop que va a caer. Así que hay como una jerarquía de cosas y eso pertenece a esa jerarquía. Pero el 60% de los ítems que no caen en el piso no son equipamientos, así que los eliminamos. Así que se sienta en paz y que estás obteniendo cosas, estás consiguiendo cosas que realmente puedes usar en tu personaje. Así que nos dimos cuenta de eso desde el principio, porque ahora tenemos el problema de que ahora tenemos la pantalla llena de un montón de ítems que nadie quiere. Entonces, claro, tenemos como un espectro de cosas, pero hay que tener una observación de esto y decir en el fondo tenemos que hacerlo mejor y buscar la forma de cómo hacerlo mejor. Muy sincero, sinceramente. Al principio, tener ítems muy simples que se van a volver basura más adelante y que sean parte de la progresión del jugador, que él pueda llegar al punto de decirlo. Por ejemplo, yo ya progresé y este ítem no me importa. Y eso es una señal de que te mejoraste, de que eres mejor. Eso es lo que quieres mantener. Pero si estás en el mismo juego durante 8 años, puede que no te importe ni siquiera esa parte del principio. Esas primeras horas ya no sean ni siquiera importantes.
complicated solutions to solve that. Y a veces hay soluciones complicadas para introducir, para solucionar eso. So I was probably responsible for the fields of junk more than almost anybody. I remember Tal vez yo soy el responsable de tener ese campo lleno de porquería más de cualquier persona. The head up down there was like, he has to physically bring every item back to town and sell it for Y entonces alguien tenía que físicamente traer todos los ítems al pueblo y venderlos. Y estaban molestos conmigo. Tenías que copiar menos cosas. Porque si no, tienes que ir al pueblo, vender toda la basura y regresar y agarrar todo y venderlo todo. No. Y yo no me molesto por eso. Yo supuse que a la larga la gente se iba a acostumbrar a agarrar más lo importante y se iba a solucionar solo, así que no me preocupé. Es una mezcla de sistemas. Es algo muy difícil de balancear. Otra pregunta es respecto al balance. ¿Cómo consigues el balance en la historia y la acción? Por lo menos que me puedas inspirar a mí porque yo me salto todo. On the development, Fate had the story was one page of text, which I got somebody to read. En Fate, la historia era una página. I was always like, man, we got to cut this dialogue down. Y en Torchlight era como que tenemos que bajarle el diálogo, man. I just want to be beating the crap out of things. Yo quiero solamente golpear cosas. I don't really know how to reconcile those two No sé cómo reconciliar esas dos cosas, porque a él le gusta escribir. But I was always very much that you can't require me to read the lore to play. Pero no puedes requerir que yo lea el lore para jugar. Tabletop. And they're always trying to make you read like the micro fiction in order to a veces, como por lo menos en algunos juegos te obligan a leer la microficción para que puedas continuar, y siempre está como ese empujón de vuelta que es, no quiero hacer eso, quiero pelear. Yeah, it's funny. I remember we cut down our dialogues in the Diablos, and Recuerdo que at one point we were en like, Diablos, just bold the important words. donde solamente alumbramos las palabras importantes. So you could ignore everything that the writer had written. Go ahead. I'm sorry. I'm a dialogue skipper, except for the passages in Diablo 1, like the Sin War, where like you just have to like listen to it and that epic voice acting. Dice que ahí no me gusta mucho el lore, excepto algunos pasajes en Diablo, por ejemplo, en un túnel. No sé. Mostly the Blizzard Film Department guys coming up with the actual that. But I sé think que alguien en el departamento de producción logró hacer eso. We never hit you over the head. There was just a few incidents of it, so that's what made it bearable. And it was nice. It was a break. You know, the cinematics were a break from the action. Las cinemáticas era como un break de la acción. Y te sentías con un sentimiento de progresión porque vas a la siguiente cosa. I just don't like it while I'm playing. O sea, me gusta eso, pero no me gusta mientras juego. Pero no quiero que vaya contra el boss y el boss empiece a hacer un monólogo. Déjame matarlo ya. En cuanto a desarrollo, en cuanto a los Diablos y los Torchlights, casi que sin historia. Simplemente la añadimos después. Eso es interesante. El lore del mundo era como que estaba ahí, pero la historia la hicimos después. No tenía ningún tipo de desarrollo, lo agregamos después. Así que yo ni siquiera sé lo que estamos haciendo en mis propios juegos muchas veces. Es acerca de la vibra del juego. I'm interested in Eric's perspective here. Yo sé cuál es la perspectiva de Eric aquí. Well, when it comes to dialogue specifically, we actually discussed this a little bit backstage esto un poco early antes. on, so I guess it's important to all of us Que es importante para todos acá, con lo que discutimos un poquito. More is not necessarily better, and it's Más not no about necesariamente condensing mejor. it down because everyone wants to get back to clicking the monsters to see what pops out of them. Y so mucha gente no quiere regresar al monstruo a cliquear a ver qué sale de ellos. La idea es tratar de poner lo más que puedas en algo que sea corto. Y los tonos, la forma en cómo comunicas el mensaje, creo que es muy importante. Tratar de sacar lo más que puedas con esos pequeños momentos. En cierta forma, tú eres la historia. El build que armas, los ítems que consigas, los caminos que viajas, esa es la historia. We have over time cultivated an audience of players that want as much
deep depth and stuff to discover in the dialogue, and we'll play to seek out the Easter eggs and find it. And we make sure that in addition to making sure the dialogue is as skippable as possible for like 70% of players, we have lots of stuff for the other 30%. Hemos cultivado un grupo de jugadores que básicamente quieren saltarse todo el diálogo, pero a la vez tenemos también un grupo de jugadores que quieren conseguir los Easter eggs en las cosas, así que mientras hacemos que los diálogos sean lo más skipeables posible, aún así logramos de que pongan algunos detalles para los jugadores que quieran eso, aunque sea nada más un grupo pequeño. I played some Diablo 4 and said, I'm going to watch all of this cinematics and listen to all the dialogue. Jugué Diablo 4 y voy a escuchar todas las cinemáticas y todos los diálogos. Y pasaron como 10 minutos antes de que empecé a saltarme todo. Like a sum it up for me button when people were doing dialogue, and then they would just interrupt and say, okay, let me just sum this up, and then I would get like the digest in character. It's perfect. Okay. Well, maybe we'll kind of transition here with an answer of my own. One of my favorite parts of dialogue is when the boss is talking to me. I think my favorite bit of dialogue is the first time I opened the seals in Diablo 2 and Chaos Sanctuary, and Diablo tells me that not even death will save you from me. That's the dialogue I like. Yeah. And with that in mind, quick and to the point, though. You know? Yeah. With that in mind, why don't we just go around and Hay un diálogo you que guys dice, can maybe talk ni about siquiera la your muerte puede favorite boss salvarte in de any mí, ARPG, y eso es un with diálogo, the el diálogo que me gusta. consideration El tipo of dice, dialogue justo as al well. punto. I'll give a quick start here because it kind of inspired my own thing, inspired myself, and that was the butcher in Diablo 1. Damn it. It just, I wanted to get everybody was going to say. I'm grabbing it. Dice que el butcher fue algo que le inspiró en Diablo 1. The real short dialogue, just the fresh meat. Solo el fresh meat que dice. That was great storytelling. That was good storytelling. Esa es una buena forma de contar una historia. But you know, it set a tone. It set a tone of scariness that bad Marca un tono de que algo malo va a suceder, de que te da miedo. It inspired me to because there was no such thing as an ARPG boss. He was sort of the first ARPG boss. Porque no había como ningún boss en el RPG y él fue como el primer boss del I almost RPG. think we almost never hit the high of that. No, you Siento can't, como you que can never remake a butcher encounter that had the same emotional impact, and we have tried. Dice que many times, hemos and it's just intentado hopeless. hacer un nuevo butcher, algo que tenga ese We tried impacto really y no hard lo hemos on logrado. Exile, of course. Nosotros intentamos To do bastante it en with Pados Brutus, Excel but con right. Brutus, pero It's funny too, though, is because now you almost can't really do a boss that kills you that bad that early in a game anymore because there's. pues ya realmente no puedes como que hacer un boss que te mate tan early, tan rápido en un juego, Got him in before people had expectations. porque ya básicamente las personas hoy en día van a intentar como que saber todo del boss antes de siquiera verlo. Y Chris Wilson le dijo, how long ago did I give desafío that aceptado. 20th anniversary Diablo speech? That was at GDC. Whenever that was, I got the CD, GDC tuve we had a el CD chance demo of de dar Diablo 1 that we una- sent out that was like part of PC Gamer magazine or something like that. And I got the demo running, which is not a very easy thing to do anymore because it was so old and stuff. But I had it's randomly generated, so like I go down the steps and the very first room I encountered was the butcher. I opened up the door, he came out, whack, whack, I was dead. It was like, Dice que él en el is this GDC somebody's first experience playing an ARPG? dice que en el GDC él puso el CD y para el demo de Diablo, que dice que es algo que es casi imposible de hacer hoy en día porque están vendidos prácticamente todos. Y él dice que en el primer cuarto se encontró al Butcher y dice, wow, esta sí es la primera experiencia de alguien en un RPG, debe ser terrible. Anyway. All right, I'm going to bring up Telengard again. Esa parte la escuché desgraciadamente, Chris. In the early days, they really did not have like level bands set up for the creatures that could show up in the dungeon. So you could start Telengard, walk one square away from the entryway, and a level 30 dragon could appear and breathe fire on you. And that was like, and you immediately died. And there is no save, you just restart, you re-roll, and that's it. And that's your first experience playing the game, is dying in the very first move. And yeah, that reminded me somewhat of the Butcher. A veces en Dungeons & Dragons tienes la oportunidad de que en el primer movimiento que haces salga un dragón que es de nivel 30 y te mate y no tienes absolutamente nada que hacer y lo único que puedes hacer es empezar de nuevo y rerolear. Y eso ha sido a veces mi experiencia, que se parece un poco a la del Butcher.
¿Qué te parece el Magic Find como stat o atributo en un RPG? Counterbalance, kind of a, well, I'm going to take the Magic Find, but it's a trade-off from important stats and other things. It was simpler back when I was playing with that. Dice que a mí me parece que eso es una buena idea, pero tiene que ser como un intercambio de que si usas eso, tiene que estar intercambiando por algo que realmente sea valioso para tu personaje. Es como un intercambio. Es como, es bueno cuando estás en el endgame y quieres como que un poquito más de desafío, pero mejor loot para seguir jugando el juego por siempre. When you're down to hunting items in a game, it really feels like a fun one to get. Dice que cuando ya estás tratando de conseguir ítems en un juego, parece que esa es la forma correcta de hacerlo. Está como algo divertido para hacer, mejor dicho. Between absolute killing speed and sort of toughness with Magic Find, and then with the goal, of course, being to get as much wealth Tiene que ser como un intercambio entre la velocidad absoluta y la fuerza por Magic Find. Porque a veces tienes un poquito de fe eso, porque ¿cuántas personas están anotando los drops y dicen, realmente obtuve 3% más de drops? Muchas de eso nos pasó varias veces. Tenemos que asegurarnos de que estaba funcionando. Well documented, formed the basis of Path of Exile's diminishing returns calculations for Magic Find, and they are important because your absolute character power has many axes before they diminish, whereas Magic Find diminishes with just one value. So you do have to make sure you manage the math with that, and there are trade-offs. Okay, dice que hay como un número correcto al que puedes tener en Magic Find y a partir de ahí empiezas a perder aunque ganes más. O sea, no es que pierdas, sino que ganas menos por lo que estás ganando. Maybe you can start this one, David. Jeez. Changing Diablo from turn-based to real-time. Dice, algo que disfrutó mucho fue cambiar Diablo de algo de turnos a tiempo real. El tipo dijo, eso es una buena idea. So I have a good example of that. It was in the Tengo un buen ejemplo de eso. Diablo 2 Lord of Destruction expansion. Like at the En la very last expansión moment, we said, hey, de you know, Diablo we'll 2. throw a couple of we had hirelings, but just throw a couple soldiers out there fighting the monsters before you get out there. Tiene un par de soldados que pelean con los monstruos antes de que tú llegues. Porque la mayor parte del tiempo es como que, oye, ¿qué están haciendo los demás? Y con esos dos soldados se veía como que, oh, no estoy solo haciendo esto. That's cool. Yeah, you're saving us, but I'm going to charge you for this weapon. Sí, sí. Aún así, es como que nos está salvando, pero te vamos a vender esta arma. But I think Dave's brother Pete back in the day suggested the socketable item. Yeah. Let's put a gem into an item. And that kind of, that expanded things in a big way. I mean, went a lot of Dijeron que se les ocurrió poner como un socket y meter una gema en un ítem. Y hizo que eso expandió a muchas de las cosas que tenemos hoy en día. Eso de tener un animal de vuelta al pueblo que venda todo, o tener un minijuego de pesca. También iba a bromear acerca de... There is a mature fishing game that's actually very cool. My smallest change that I think we made that brought me personally the most joy was the hardcore death notifications in global chat. And the story behind that is a user... Que lo que más le gustó es tener las notificaciones de hardcore, de muertes de hardcore en global chat. And we were desperate enough for money that I said to Jonathan, hello, how many hours will it take for you to get this deployed? Like, is it plus EV? And he said, absolutely, it's 10 minutes. And so we made estaban desesperados por dinero. for 10 minutes work. Así que logramos hacer eso por 10 minutos. Y es una de las cosas que son más emblemáticas en Path of Exile hoy en día. Yeah, the one change that popped up into my head. Uno de los cambios que se me ocurre en mi mente. No sé por qué, pero es algo muy al inicio del Path of Exile. Descubrimos que la proporción de ítems raros y mágicos era una locura. Y lo acomodamos y ahora se siente mucho mejor. How do you feel about community tools? Should the game be moddable or should the game just give you everything you need? ¿Qué opinas I would de maybe las... add on to that, at least hopefully some website guide support.
de herramientas de la comunidad, ¿el juego debería darte todo o está bien que cambien tu juego? Dice que poder cambiar un juego crea un compromiso a largo tiempo con la comunidad. Pero es muy difícil con un juego que es como que está en vivo o está en vivo. Bueno, Warcraft tiene algunos ejemplos de estos, pero con suerte, si un juego debería darte todo lo que tiene, pero generalmente no lo hace. Así que está bueno si la comunidad puede hacer algo como eso. Porque tienes que tener mucho cuidado lo que expones con esas herramientas, porque la gente puede tener unas ventajas muy grandes para hacer ciertos cambios que le hagan a tu juego. Y también puede haber como cierta toxicidad de no estás usando este mod, entonces no eres de la elite, etcétera, etcétera. I mean, the big balance is between secure items and characters, and mods make that pretty hard. I mean, there's a limited amount of mods that don't ruin the security of the items. El tema de la seguridad de tus ítems y tu personaje es difícil de ponerlo porque mientras más mods tengas, le quita la seguridad de que no vayan a jugar con las cosas del tema de los ítems y el tema de tu personaje. A mí particularmente me gusta mucho modificar juegos. Yo mismo hice eso muchas veces en otros juegos y aprendí y fue una fuente de diversión para mí. Y en Torchlight 2 sacamos todos los tools de modificadores. Y cabe destacar de que Torchlight era un juego que era como de 1 a 1, era multiplayer, pero no necesariamente estaba en vivo, así que es algo completamente distinto. Pero a mí, de una forma egoísta, me gustaría tener modear los juegos, me encanta la idea. We have to deal daily with customers that are upset because they lost their items due to various things involving third-party programs, right? Like if the modding ecosystem for online games. A mí me gustaría sacar una versión single player de Padres Exile que pueda modear todo lo que quieran. Pero fork these and insert bad software, and it's really sad when we have to tell users we're really sorry we can't do anything, that was your fault for installing the virus. A veces hay cosas que nos escriben personas que perdieron sus ítems o su personaje por algo que sea de una tercera persona y le tenemos que decirle lo siento, o sea, no es nuestra culpa que hayas instalado el virus. Y desgraciadamente es algo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aunque me guste, pero no podemos dar mucho debido a que el juego está en vivo y no queremos crear más problemas de las cosas positivas que puede crear. Academic credentials, basically. So, get into modding, I guess, if you want to get into the games industry. Si quieres meterte en industria de videojuegos, ponte a hacer mods, porque esos son como tus credenciales, incluso más de donde te hayas graduado. ¿Cuántos juegos hagas hechos mods? Interesante. Salte la pregunta. Suspension of disbelief. Kind of an example of that, not exactly, but we ran into an issue in the end of Diablo 1. You jam this gem into your head, right? And your spoiler alert. Oh, I'm sorry. Al final de Diablo 1 te pones esta gema en la cabeza. Spoiler, sorry. It's a long story. I won't get into it. But that was sort of thrust upon us by the Blizzard film department in the day, who sent us the movie. If that's how your game ends, and we didn't really have enough time to change it, and we grew to love it actually. But at first we were kind of shocked. Wait, that's not. But in any case, what I was getting to is when we were started Diablo 2. For some reason, the Blizzard South guys thought that everybody should start the game with a gem in their head, like we were continuing from Diablo 1. So, la gente de Blizzard South pensaron que todo el mundo debería empezar con una gema en la cabeza. Porque si ese fue el que mató a Diablo, ese es el que vamos a tener de vuelta y nada, tienes que tener una gema en la cabeza. There's only one universe and that's the one that you're playing. Es el único universo y ese es el que está jugando, dice. That Soulstone moment, though, at the end of Diablo 1 was the point when I realized that media can have a twist at the end. Like, it was impactful. Oh, yeah. We loved it in the end. Yeah.
Dice que ese momento de Diablo le encantó porque puede tener un twist al final. Si ustedes jugar un juego por toda tu vida, ¿cuál sería? Y especifica que puedes mencionar una liga o un patch en particular. I mean, for me, it's not an ARPG at all. I play Civ 6 just relentlessly. Wow, este man juega Civilization 6 sin parar, dice. No sería un RPG, sería Civilization 6. Oh, interesante. Jugaría eso el resto de su vida y estaría feliz. Wow. For me, it would be Minecraft. Por mí sería Minecraft. Just make myself a nice little castle and look at the sunset. Es interesante. I actually think Minecraft is a Diablo game. We've got random areas, we've got Realmente Minecraft pensamos que es un juego de Diablo. Pues tiene random áreas. Within a community. I mean, what really is it missing, right? And it's moddable and es modiable. Possibly the best game ever. Y probablemente el mejor juego jamás creado. Oh, wow. Stole my answer. Te robaste mi respuesta. Yo no puedo decir Minecraft. Todos podemos decir Minecraft. Okay, let's go start a Minecraft server. Ok, vamos a empezar un server de Minecraft. Oye, un server de Minecraft. Mira, hasta yo me puedo jugar Minecraft sin gastar toda esta gente ahí. I can play Scrabble forever. Robotron, that's my answer. Robotron? Robotron. Wow, no sé cuál es. Interesante. Yeah, I would probably play Diablo 2. I wonder if it's 1.11 or something. Jugaría Diablo 2, la 1.11, antes de que nerfearan el bárbaro, creo. Yes, exactly. You know the build. Y sabe cuál es el build. I do. Creeper dice que sabe cuál es el build. So one of the Antes que game nerfieran ese genres build. that has been coming up, it's kind of this Survivor series. We've got a lot of questions from you guys about your thoughts on Vampire Survivor genre. There's a number ¿Cuál of es games. I don't know la which one really idea? defines ¿Qué it. piensan ustedes These acerca games del have género de juegos que son como estilo similar Vampire elements Survivor? to an ARPG. Yeah. Como but tiene they're cosas not similares a un quite RPG, exactly pero like no it. son What do you exactamente think? iguales. ¿Qué opinan? David made a blend between Diablo and a survival game, yeah. I made a game Es un called juego que es como Halos algo Glow. intermedio. It's on Steam. It's fun. Made it by myself. But I think that Vampire Survivors, though, is like, you know, all the things are coming at you from all over and you level up your character really quickly. And so I quieres subir de nivel rápido, pero todo viene por todas partes. A mí me gusta mucho el juego. Jugué varias horas. And it does share a lot of things, but comparte varias cosas. It reminds me more almost of like a card game because me recuerda como un juego de cartas. You know, in like a card battler, when you defeat a monster, it's like, cuando hey, derrotas a un monstruo en un juego de cartas. Me a little of the card game we're playing here at the show. Me recuerda un poquito a este del juego que estamos jugando aquí en el Exilecon. Te dan estas opciones y tienes que elegir en el momento. Es como más o menos algo parecido al RPG. Estás matando cosas y tomando loot y tomando decisiones como esa. Solo que es mucho más rápido. There's some differences. I'm sure that somebody's going to try and combine them in a more meaningful way. But I do really enjoy that genre, and I had a lot of fun playing. Dice que me gusta mucho ese género y me divertí bastante jugando. Nunca lo he jugado, pero me volví adicto a ver a Asmongold. Me volví adicto a ver a Asmongold, a ver jugar Vampire Survivors y Storming. Y estaba refrescando su canal para ver que salga un nuevo video y tal vez llegó una hora tarde al trabajo por culpa de eso. All right, we have an awesome question here. How does playing your own game feel when compared to games you had no hand in? And we can mention anything. I mean, maybe Eric, you want to start with even your card game. How it is to feel to play other games? It's as a game developer, you unfortunately get a bit destroyed. ¿Cómo You start to look at how se siente jugar otros juegos donde no hayas metido la mano? You never quite get that sort of naive thing where, like when you grow up and play. Desgraciadamente, cuando eres un desarrollador, te rompe un poquito la ilusión porque ya tienes mucha experiencia en esto y no es como cuando eres un niño que toda la experiencia es completamente nueva. Se siente a veces hasta como un esfuerzo jugar tus juegos. Se refiere a jugar tus propios juegos. Es eso, pero por 20,000. Porque empiezas a ver todas las cosas que puedes mejorar.
yeah, it just... That's my thing. I can't, when I play my own games, it's all looking at the flaws, finding bugs. And, cuando yo juego mi propio juego es mirar las cosas que están mal, buscar los bugs. Cuando veo a otra persona jugando otro juego o cuando juego el juego de otra persona es mucho mejor porque si hay un pequeño error, I don't give a fuck porque no lo hice yo, es un problema de otra persona. Oh, come on. You're being too hard on yourself. No, I'm dead serious. I can't even play a lot of the games that yo no puedo jugar los juegos que yo hice. Yo no lo puedo hacer. Es muy raro que pueda. But so oftentimes I'm just too critical. Muchas veces soy como muy crítico. Apenas termino de hacerlo, esta es mi lista de 7 cosas que tenemos que arreglar. Really, you know, just doing it just for fun. O sea, es muy difícil hacerlo solo por diversión. When I play other games, I still start to do it immediately, and then I have to stop myself. It's like, okay, I got to do this, I got to do this, I got to. Yo cuando juego otros juegos, empiezo a tomar demasiadas ideas y te digo, okay, tengo que parar de jugar esto, tengo que hacer esto. Well, I'm going to circle back to a few more game mechanics because I have a question here I didn't want to miss. Aside from killing monsters, aparte de matar what is monstruos, your favorite way to award a player power in a game? ¿Cuál es tu forma favorita de recompensar el poder del jugador? Que no sea matar monstruos. Se debe sentirse bien cuando subes de nivel. You know, I remember times playing Diablo 2 and finding a cool helmet with horns coming out, and you know, it made me look so different. And o sea, cómo se ven los ítems, eso te hace sentir más poderoso. En Diablo 2 tienes un casco que tenía como cuernos, y eso te hace ver distinto al resto. Evoluciones a los skills que hagan que se sientan distinto a lo que estabas haciendo antes. Because when you're playing through the game, a power gamer wants to ignore the side quests and come back where relevant. But having the distraction of if I go and actually, like, you know, smash the soulstone in the Hellforge, I'm going to get a pile of gems that could be useful, and have to do that math as to whether you want to do that is really cool. Hacer un side quest que tenga algo, una recompensa interesante, puede ser algo bastante cool, porque generalmente tú te saltas todas estas misiones secundarias porque, ¿qué importa? Vamos a hacer lo principal. Time is just about running out, but I wanted to wrap up with maybe a question you might think about, or maybe whimsically perhaps. Why don't you guys come up together and make the ultimate game? Porque ustedes no se juntan y hacen el mejor juego. Esa es una respuesta que no tienen que responder, pero tienen que pensarlo un poco. Es un tremendo grupo. Pudiéramos hacerlo si las personalidades no chocaran tanto. Este es mi hermano, es muy difícil trabajar con este tipo. But yeah, no, I mean, I'm in. Yo quiero. We've collaborated so much over the years in terms of, you know, sharing stuff, and we got. Hemos colaborado tanto en todos estos años compartiendo cosas. Estamos compartiendo ideas, mostrando lo que estamos haciendo, aunque no estamos en la misma compañía. El ADN de todos nosotros está mezclado en todos los juegos que hemos estado haciendo. Ah, qué lindo. Quality, though. Well, thank you all so much for this awesome ARPG roundtable. Round of applause, guys. Ven. Pero qué preciosos. Necesitamos, en serio, que esto hubiese durado 4 horas. Yo estaría aquí 4 horas, man. Wow. ¿Quiénes eran estos mans? Man, estos eran los creadores de Fable, de Diablo y de otros RPGs típicos, o sea, icónicos, mejor dicho. Y también, por supuesto, Chris Wilson. Bro, o sea, tienes los padres del género y, o sea, men, ¿qué quieres que te diga? O sea, una de las cosas que Torchlight, perdón, Hellgate London también. O sea, tienes a gente aquí que gracias a ellos existe Exile, para empezar por ahí. Y no fue David Brevy, creo que fue Schaffer, que le dijo: muchas gracias, Chris Wilson, por tomar el manto de Diablo 2. Bravo. Eso debe ser como una meta de vida para Chris Wilson, para alguien que todo el tiempo ha estado diciendo: adoro Diablo 2, esto lo hicimos porque en Diablo 2 era así, porque esto era así en Diablo, porque en Diablo me acuerdo de este momento y queríamos replicar algo así. Y ese tipo le dijo: gracias por tomar el manto de Diablo 2, man. Bro. Se lo dijo rápido, o sea, no...
No trató de hacer como una escena ni nada, le dijo, simplemente muchas gracias por tomar el manto de Diablo 2, así yo puedo hacer otras cosas. Bien precioso, sinceramente. Maravilloso. Por cierto, muchas gracias Morferos y Geras. Peace Bump, thank you. Por los subs. Y wow, tremenda charla, man. Ahorita viene la carrera. Pero wow, tremenda charla. En serio, yo pudiera estar fácilmente 4 o 5 horas o el tiempo que esta gente quiere estar, sinceramente, escuchándolo, porque es gente que tiene tanta experiencia en lo que está haciendo que... O sea, cuando te dicen algo, no te lo dicen porque, yo creo que esto es así. No, es porque esa gente ha estado ahí, lo ha probado y tiene una razón, no una razón, sino, una razón bastante clara, bastante profunda de por qué ellos consideran de que esto es así. Y es genial, men. O sea, siempre escuchas a alguien que sea un experto en el tema, en lo que sea esté hablando. O sea, yo puedo escuchar a un tipo que no sé qué haga sushi. Yo no sé nada de cocina y soy malísimo cocinando, pero si yo veo a un tipo que sabe de sushi y habla de sushi, bueno, es que uno se queda como hipnotizado hablando, porque escuchándolo, mejor dicho, porque esta gente es tan experta en eso que esa confianza, no sé, para mí es hipnotizante, sinceramente. Es fantástico, men. O sea, me pasa todo el tiempo y esto es algo que yo de paso tengo mucha pasión. Así que escuchar a estos que son los, no sé, los dioses del género actual es fantástico, men. Fantástico. Estoy muy feliz de que hayan hecho esto. Muy, muy feliz.